Shalom y bienvenidos a Vía Haftaj Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. La palabra en la que quiero que nos enfoquemos hoy es la palabra santificación. Nos encontraremos con esa palabra muchas veces y debemos entender que, lógicamente, la palabra santificación proviene de la palabra hebrea que significa santo. En otras palabras, hay una conexión entre santidad y santificación. Una palabra que nos ayuda a entender esta conexión es la palabra propósito. Siempre que hablemos de algo que es santo, eso que es santo tiene un propósito ordenado por Dios. Y la santificación es un proceso, mediante el cual algo que es un instrumento puede ahora convertirse en un instrumento para Dios, un instrumento apropiado para los propósitos de Dios. Y cuando esa santidad y esa santificación se combinan en obediencia al propósito de Dios, ¿sabes cuál es el resultado? La gloria de Dios. Y hay una relación estrecha entre la gloria y la adoración. Y eso es exactamente lo que la Escritura nos enseñará el día de hoy. Toma tu Biblia y ve conmigo al libro de Éxodo, capítulo 29. Comenzamos la semana pasada con un pasaje de la Escritura en Éxodo 29 que trata de un servicio especial, un servicio de santificación. ¿Y quiénes estaban siendo santificados? Aarón, el primer sumo sacerdote, y sus hijos, es decir, los sacerdotes que servirían con él. Y todo el propósito de esta santificación es que se lleve a cabo la adoración. Y aquí hay una verdad importante que mencionamos la semana pasada. La adoración produce un cambio glorioso en el que la voluntad de Dios se cumple y su gloria se manifiesta. La adoración es fundamental para eso. Entonces, si eres un creyente, pero no ves que la voluntad de Dios se cumple en tu vida y a través de tu vida, tal vez se debe a que tu adoración es insuficiente, es inadecuada, porque no está arraigada en la verdad de Dios. No es guiada por el Espíritu de Dios. Es mi sincera convicción y mi firme opinión que hoy es muy infrecuente ver una adoración verdadera. Esos actos que pasan por adoración, o que para la mayoría es considerada como tiempos de adoración, en realidad son un hedor a las narices de Dios. Vamos a ver que 2, 3 y 4 veces en este capítulo 29, como vimos también la semana pasada, se menciona un aroma agradable, una fragancia que es buena a las narices de Dios. Y es ese aspecto agradable de la adoración el que produce cambios, el que trae provisión y brinda una perspectiva por la cual su pueblo puede actuar de una manera que manifiesta su gloria. Sin más espera, leámoslo juntos. La semana pasada iniciamos este capítulo y Dios mediante lo terminaremos hoy. Éxodo 29, iniciando en el versículo 23. Éxodo 29, versículo 23. Pausamos la lectura en medio de este servicio de santificación y vemos que la ofrenda consistía de un toro y junto a este toro 2 carneros
y otras cosas, otros elementos que se usaron para este servicio de santificación. Una de las razones por las que se usaba un toro es que el toro se considera la ofrenda suprema. Desde la perspectiva del Antiguo Testamento, era el animal más costoso, y el toro tiene una conexión con Aarón, el sumo sacerdote. Pero para sus hijos vemos que fueron los dos carneros. Y luego vemos que había un énfasis, y con esto vamos a comenzar la lección. Mencionamos la semana pasada, simplemente en la introducción, que había 3 tipos de pan sin levadura. Hay una pregunta que me hacen con mucha frecuencia, especialmente durante la época de la Pascua. Verán, el pan puede ser con levadura o sin levadura. Y el matzah aún sigue la clasificación general de pan. Así que, cuando dice que tomó el pan, no sabemos, en el libro de Mateo y en otros evangelios, cuando dice simplemente que tomó pan, no hay nada en el texto que nos diga si era pan con levadura o sin levadura. Pero como era el tiempo de la Pascua cuando Yeshua tomó ese pan, tuvo que ser pan sin levadura. Y ese término para sin levadura es matzah. Vimos 3 veces la semana pasada que ese término se usaba para referirse a una pieza de pan y también a un tipo especial de pan llamado challah. Y en tercer lugar, definía una oblea o una galleta. Y vamos a hablar de cómo se usaron estos elementos en este servicio de santificación del sacerdote. Aquí es donde conectamos con el punto donde quedamos la semana pasada, en el verso 33. En medio del ofrecimiento de estos carneros, la sangre y las vestiduras para santificar a Aarón y los sacerdotes, continuamos leyendo y dice, y el kikar lechem. La palabra kikar es una palabra para pan. Así que la pieza de pan, este es un pan sin levadura regular. Dice también el challah. Y este es el challah del que hablamos la semana pasada, esta clase especial de pan que fue ungido con aceite. Y aquí simplemente tenemos el pan challah con un aceite, es decir, que fue ungido con un aceite especial. Y también la rakik, que es una palabra antigua para decir oblea o galleta, también era sin levadura. Así que toma una oblea y todo esto era tomado, noten lo que dice, tomado de la canasta. Y esta canasta tenía matzot, lo que significa que todo era sin levadura. Ya sea que estemos hablando del pan, ya sea que hablemos del challah o ya sea que hablamos del rakik, todo es el pan, el challah y la oblea, todo eso era sin levadura. Y se guardaba, como vimos la semana pasada, en esta canasta para este propósito. Así que se tomaba de la canasta del pan sin levadura que estaba delante del Señor. Y esto tiene significado, esto de que el pan sin levadura esté delante del Señor. Estaba posicionado, en otras palabras, en su presencia. Y sabemos que la ausencia de levadura tiene que ver con la ausencia de pecado. La levadura nos hincha. Por lo tanto, sin levadura hay ausencia de orgullo. Lo que esto nos enseña desde un punto de vista práctico es simplemente esto. No podemos colocarnos en la presencia de Dios con una actitud de orgullo. Y hay una relación directa entre el orgullo y el pecado. Cuando tienes orgullo, vas a actuar y comportarte de manera pecaminosa. No hay forma de evitarlo. Solo si tienes humildad, estarás en una posición donde podrás servir a Dios. Así que estas cosas se enseñan aquí mediante los utensilios y los elementos que se usan en este servicio de santificación. Mira ahora el versículo 24. Y pondrás
todo. Ahora, Moisés es el oficial. Él es quien preside este servicio de santificación del sumo sacerdote, que era su hermano Aarón, y de sus hijos. Y esto, como veremos, toma lugar durante 7 días. Nuevamente, el 7. Si alguien te dice que el 7 es el número de la completitud, eso es algo que escucho muchísimo de varios maestros de la Biblia, pero es incorrecto. El 10 es el número que representa algo completo o en su totalidad. El número 7 se relaciona con la santidad, con el propósito de Dios. Por eso este servicio de santificación no está completo, porque se debe hacer varias veces. Cada vez que el sacerdote, el sumo sacerdote, es reemplazado, o cuando un nuevo grupo de sacerdotes es colocado en el Mishmerit, en la rotación, este servicio se repite. Así que no es un servicio completo en el sentido de que se hace una vez y para siempre, sino que tiene un propósito. El propósito de que la santidad sea impartida a los hijos de Israel. Todo esto es para que los hijos de Israel sean colocados en una posición donde puedan acercarse en adoración al Señor. Mira nuevamente el verso 24. Y pondrás todo sobre las palmas. Tenemos la palabra yad para mano y tenemos la palabra aquí kapayam para palmas. Pondrás todo sobre las palmas de Aarón y sobre las palmas de sus hijos, y los mecerás como una ofrenda mecida ante el Señor. Bien, esta ofrenda mecida, entendamos. En otros momentos, y aprenderás más sobre este tema, por ejemplo, si estudias el libro de Levítico, en el capítulo 23, en cuanto a ese servicio especial llamado Reshit, relacionado con el comienzo de la cosecha, ya sea de trigo o de cebada, que ocurría dentro de la temporada de Pascua, hasta llegar a Pentecostés. De esos 50 días, Reshit es el primer día del conteo de esos 50 días, que hay entre el domingo de resurrección y Pentecostés. Hay una ofrenda mecida que significa victoria. ¿Y cuál es el contexto para entender la victoria aquí? Porque esta ofrenda mecida tenía que ver con levantar las manos, lo cual significa victoria. Y hay una estrecha relación aquí entre la victoria y la adoración, entre la victoria y estar posicionado en la voluntad de Dios. Tal vez debamos ajustar cómo entendemos la victoria, cómo entendemos la prosperidad, cómo entendemos lo que es bueno. Todo se relaciona con estar donde Dios quiere que estés, siendo receptor de su provisión para que puedas cumplir su voluntad, obedeciendo su palabra. Esa es la victoria. Eso es vencer. Así que la victoria está intrínsecamente ligada a adorar a Dios. Puede que seas pobre, puede que estés enfermo, puede que tengas muchos problemas en tu vida. Pero si estás adorando a Dios, tú estás venciendo, tú estás demostrando victoria. Entonces vimos en el verso 24 esta ofrenda mecida ante el Señor. Ahora pasemos al 25. Y las tomarás de sus manos. Entonces, después de mecerlas, Moisés está supervisando todo. Él es el oficial que está poniendo todo esto en práctica, santificándolos. Así que, después de haber colocado estas cosas sobre las palmas de Aarón y las palmas de sus hijos, dice aquí en el verso 25, las tomarás de sus manos. ¿Y qué debe hacer? Dice, y las quemarás. Es una palabra para cierto tipo de quemado, y el énfasis, como hablamos la semana pasada, es similar al quemado del incienso. Así que, el énfasis es que la quema permita que el humo suba hacia el Señor. Las quemarás
sobre el altar como parte de este holocausto, y será para un reach, nikoach, livnea Hashem. Será una fragancia agradable ante el Señor, una ofrenda de fuego al Señor. Se nos dice en un par de formas diferentes que esta es una ofrenda de fuego, que sube como holocausto u ofrenda quemada, agradable al Señor. Y esto subraya que la adoración, la obra de los sacerdotes, que es la adoración, como mediadores del pueblo de Israel ante el Señor, es toda para agradar a Dios. Esta es una gran realidad. Es decir, es muy importante entender que la adoración debe ser agradable a Él. Me pregunto hoy, cuando la gente organiza servicios de adoración, ¿realmente dependen de la palabra de Dios, de las instrucciones de Dios? ¿Realmente tienen el deseo de pensar en lo que será agradable a Dios? ¿O están más preocupados por agradar a los hombres? ¿Entiende algo? Pablo dice en Gálatas 1:10, un versículo increíblemente importante. Él dice, si todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Dios. Así de simple. Los que buscan agradar a los hombres no agradan a Dios, no están sirviendo a Dios, no son un instrumento fiel de Dios. Cuando servimos a los hombres, nos convertimos en un instrumento de desagrado, un instrumento que experimentará el juicio de Dios, ya sea su disciplina o su ira. Eso dependerá de nuestro estado de pacto, si estamos en su pacto o no, pero de cualquier forma causará el desagrado del Señor. Mira ahora el versículo 26. Aún instruyendo a Moisés dice, tomarás el pecho del carnero. Y este es el carnero para el servicio de inauguración. Seguiremos volviendo a eso, aunque en realidad nunca lo dejamos. Todo esto es para la consagración del sacerdote, del sumo sacerdote y de los otros sacerdotes, para que puedan guiar al pueblo de Israel en adoración. Así que tomarás el pecho de este carnero que era parte del servicio de inauguración, y sabemos que habían dos, del carnero que era para Aarón, y nuevamente lo mecerás como una ofrenda mecida ante el Señor. Así que hay dos carneros, uno es para Aarón y el otro es para los sacerdotes regulares. Ahora estamos tratando con ese carnero y el pecho que pertenecía a ese carnero y es parte de esta ofrenda mecida ante el Señor. Y sigue diciendo la lectura. Al final del verso 26, no solo es una ofrenda mecida ante el Señor, sino que será para ti como porción. Esto tiene que ver con la porción que le corresponde o será recibida por él. Verso 27, aún hablando con Moisés, y santificarás este pecho como ofrenda mecida y también el shock. Bien, el shock es la pierna. Creo que la versión King James en inglés dice el hombro, pero de lo que se habla aquí sobre este carnero no es el hombro, sino la porción de la pierna, la porción superior de la pierna que se toma en este servicio. Así que también es este shock, esta pierna, y ella será levantada. Este también es un tipo de ofrenda, pero debemos entender que está la palabra knufá, que significa mover de un lado al otro, y también lo que aquí se llama trumá, que es elevar. Son similares, una simplemente se eleva y la otra se eleva y se agita. Y leemos aquí, en este sentido, que santificarás este pecho como ofrenda mecida y su pierna como ofrenda elevada.
Y dice que esto se hará levantándola, meciéndola, y será del carnero que forma parte del servicio de consagración que corresponde a Aarón y también a sus hijos. Así que noten aquí que ambos al final se realizan para Aarón, el sumo sacerdote, y también para sus hijos. El versículo 26 y el versículo 27 son muy importantes. Volvamos al 27 que dice, y santificarás. Esto significa que apartarás este pecho, primero como una ofrenda movida o mecida, y luego esta pierna como una ofrenda elevada, que también se mueve, o debería decir se agita, y se levanta del carnero para este servicio de inauguración, tanto para Aarón como para sus hijos. Verso 28. Y será para Aarón y sus hijos como Joc Olam. Algunos dirán que significa un estatuto eterno, pero es un estatuto y la palabra Olam aquí también puede significar este mundo. Es algo que continúa y tiene ramificaciones en el reino. La razón por la cual sabemos esto es porque dice que es de los hijos de Israel, lo que significa que ellos deben exigirlo, deben esperarlo. Es parte del culto que se lleva a cabo, primero en el tabernáculo y luego en el templo, y que será una ofrenda en referencia a esta elevación, esta ofrenda elevada. Es una elevación que se hará por los hijos de Israel. ¿Qué significa eso? Significa que todo esto es para levantar, y la razón por la que tenemos estas dos palabras, knufá para mecer y trumá para levantar, y trumá también puede significar ofrenda en un sentido general, pero proviene de la palabra elevar y tiene dos propósitos principales. Número 1, vemos que hay un cambio de perspectiva. Cuando te elevas, ves las cosas de manera diferente. Si estás en la planta baja y subes a la azotea, al techo, ves las cosas de otra manera. Eso también implica que hay un movimiento, un cambio. Esto es lo que los sacerdotes están llamados a mediar para los hijos de Israel. Un cambio que solo la adoración puede lograr. Así que todo esto se hace, mira de nuevo el verso 28, y será para Aarón y para sus hijos, este Joc Olam, de los hijos de Israel, como una elevación u ofrenda. Es una ofrenda que harán los hijos de Israel. Luego dice, de los sacrificios de su plenitud o de su paz. La palabra aquí es shalmeihem. Esto significa que esto los llevará, y aquí está la clave, la palabra shlamim implica llevarlos a su plenitud, a su totalidad, para que puedan comenzar a funcionar. Es lo que está diciendo. Este es un servicio de santificación. Es su consagración inicial para llevar a cabo su trabajo, de modo que estén completos y listos para servir a Dios. Al hacerlo, tenemos estas ofrendas, estos sacrificios, que son su ofrenda al Señor. Versículo 29. Y las vestiduras sagradas, estas son las vestiduras sacerdotales que son para Aarón, serán para sus hijos después de él, para ungir entre ellos, o para cumplir entre ellos, su mano. ¿De qué está hablando? Bueno, cuando llegamos al versículo 29, es un adelanto porque esto es algo continuo, es un Joc Olam. No es solo para esa generación. Algún día Aarón moriría y otro sumo sacerdote sería tomado de entre los sacerdotes. Y habrá otros sacerdotes que, al cumplir los 20 años, serán consagrados también. Así que este estatuto persiste, es continuo y tiene ramificaciones para el reino. Versículo 30. Este servicio de consagración y santificación sacerdotal es por 7 días. Una vez más,
aparece este número 7. 7 días en que vestirás a los sacerdotes en su lugar. Es decir, cuando hay un mahlif, la palabra mahlif significa sustitución o reemplazo. Entonces, cuando hagas el reemplazo para Aarón, harás el mismo servicio de 7 días. Y también de sus hijos que vendrán al tabernáculo para servir en santidad, para servir en santificación. También ellos deben tener este servicio de santificación cuando sean inaugurados en el llamado sacerdotal. En el llamado sacerdotal, en el tabernáculo, que luego se trasladaría al templo. Allí continuó. Versículo 31. Aquí una vez más veremos un énfasis en el carnero que se usa para la ceremonia. Algunos señalan que tenemos la misma palabra que aparece también en el libro de Génesis, capítulo 22, durante el sacrificio de Isaac, Aquidat Yitzhak, y la sustitución fue con ese carnero que estaba atrapado en la maleza por sus cuernos. Y todo esto dio como resultado un cambio, una enseñanza en cuanto a lo que Dios iba a hacer, con el fin de producir una transformación en este mundo a través de un sustituto. Vemos que esto se enseña primero en esta rotación de los sacerdotes, los que servían. Y no hablo de la rotación anual, el Mishmarot, cuando los sacerdotes suben para servir 2 veces al año en un turno, y luego en las festividades, sino que hablo de inaugurar un nuevo grupo de sacerdotes cada año, cuando cumplen 20 años, para comenzar a servir con los otros sacerdotes. Verso 31. Y el carnero de este servicio de inauguración tomará su carne y deberás hacerlo, dice, Beimakom Kadosh, en un lugar santo. ¿Qué significa? Un lugar que esté apartado, santificado, para esta mitzvah, para este mandamiento, y nada más. No haces nada más en ese lugar, excepto lo que dice aquí, cocinar este carnero, el cual está apartado para este servicio. Verso 32. Y Aarón comerá, y no solo Aarón, sino también sus hijos, comerán la carne de este carnero, y también el pan. Esto habla de todo el pan sin levadura que está en la canasta. ¿Y lo harán dónde? Lo harán en la puerta del tabernáculo de reunión. ¿Por qué en esta puerta? De nuevo, porque es para introducirlos al servicio. Es donde comienzan a servir y a encontrarse con Dios. Y vamos a ver que este encuentro con Dios será fundamental. Es algo que se enfatizará antes de que concluyamos. Así que lo comen juntos, tanto Aarón como sus hijos, más adelante otros sumos sacerdotes que serían puestos en servicio, y los sacerdotes que vendrían después, todos ellos lo comerían en la puerta del tabernáculo de reunión. Verso 33. Y ellos comerán todas estas cosas que fueron hechas para expiación entre ellos. Ahora, es interesante porque se usa la palabra expiación. ¿Y qué es expiación? Bueno, esta palabra jupar, ser expiado, tiene que ver con una cobertura. Y significa que sea cubierto. ¿Qué se ha cubierto? Su propia insuficiencia personal. Su pecado ha sido tratado, pero aquí está la clave. Vemos que la expiación solo tiene implicaciones temporales. Y por eso, muchas veces la gente me pregunta acerca de las traducciones de la Biblia, y algunos dirán, ¿qué opinas de la versión estándar revisada en inglés?
Es una versión muy precisa, es muy buena. Pero cuando la recomiendo, siempre lo hago con advertencias. ¿Por qué? Porque la palabra alma, que significa virgen, en esta versión no quieren traducirla como virgen, porque los editores no creían literalmente en un nacimiento virginal. Pero yo sí lo creo. Cuando nació el Mesías, Miriam, es decir, María, era virgen. No había conocido hombre cuando concibió, y aún no había conocido hombre hasta después de que Yeshua nació. Así que creo firmemente en el nacimiento virginal. La versión estándar revisada no. Cuando traduce Isaías 7:14 dice simplemente una joven, y esa es una mala traducción. De igual manera, cuando miramos el libro de Hebreos, tenemos la palabra propiciación. Esta palabra no significa expiación, sino que es más fuerte que la expiación. La propiciación no tiene que ver con una cobertura o una solución temporal, sino con una remoción eterna. Está más relacionada con el resultado de la redención. Así que suele suceder que una traducción sea buena en muchos lugares, en general, pero puede tener ciertos problemas, como la King James, que en el libro de Hechos capítulo 12, en vez de hablar correctamente sobre la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, ellos usan una palabra pagana, que es el término Easter en inglés. No deberíamos usar esa palabra. Easter, en inglés, es una palabra pagana. Proviene del culto pagano a la diosa de la fertilidad. Por eso, los huevos y conejos de Pascua no tienen absolutamente nada que ver con algo tan santo como la resurrección de nuestro Señor y Salvador, el Mesías Jesús. Quiero decirte claramente que si tú, en esta época del año, de la Pascua, tienes huevos de Pascua y conejos, eso es una abominación ante Dios. Es algo ofensivo. Es una muestra de ignorancia y de falta de conocimiento de la verdad. Así que deshazte de eso. Deja de hacer cosas que no están arraigadas en las Escrituras. Todo el propósito de que estudiemos esta sección, verso por verso, observando cada palabra detenidamente, es que podamos aprender principios, y vemos aquí que cada instrucción debe ser obedecida por Moisés. Cuando los sacerdotes van a ser consagrados para el servicio, si algo se omite, ¿qué sucederá? Ese ritual, la actividad sacerdotal, no será recibida por Dios. Y si el sumo sacerdote comete un error, morirá. Así de importante es la adoración correcta. Maduremos y no estemos arraigados en una cultura pagana o en tradiciones humanas. Pongámonos serios, arraiguémonos bíblicamente, seamos estudiantes de la palabra de Dios y no imitadores del mundo y de sus vanas tradiciones abominables. Eso es lo que Dios desea y eso es lo que Él ordena. Así que leemos aquí, mira una vez más, el verso 33. Y ellos las comerán, hablando de estas cosas que se usaron para la expiación, para expiarlos a ellos, con el fin de que su mano pueda estar llena. Eso significa que puedan ser consagrados, que hayan recibido autoridad, y para santificarlos. Y dice, Veizar lo yohal ki kadosh hem. La palabra zar significa extranjero, pero con este término no se refiere a alguien que no sea judío, sino a una persona que no es levita, y más específicamente, a alguien que no pertenece a la familia de Aarón. Así que, el hecho de ser levita, el simple hecho de ser de la tribu de Leví, no bastaba para cumplir el criterio necesario. Todos los sacerdotes eran de la tribu de Leví, pero no todos los levitas eran de la familia de Aarón.
Por lo tanto, esta palabra para extranjero implica a alguien que no era descendiente de Aarón. Tal persona no puede servir porque estas cosas están apartadas. Verso 34. Y si quedare algo de la carne de esta ofrenda inaugural, o del pan, si algo quedare hasta la mañana, no puede ser comido. Dice aquí, quemarás todo lo que sobre con fuego, y no se comerá porque es santo. Está apartado para este servicio. Y si algo de ello no fuese consumido durante el servicio y quedara para el día siguiente, no podía ser consumido. Estaba prohibido. Pasemos ahora al verso 35. Y harás esto para Aarón y para sus hijos. Caja. ¿Qué es caja? Caja es una palabra en hebreo que significa así o tal como esto. Y no es una palabra casual, es una palabra muy específica. Cuando dices caja, significa exactamente así. Entonces harás para Aarón y sus hijos exactamente así, conforme a todo lo que te he mandado a ti. 7 días para llenar su mano, es decir, darles autoridad, para instalarlos, para consagrarlos a este servicio. Verso 36. Y con el toro para la ofrenda por el pecado, tú harás leyom. Y la implicación es cada uno de los 7 días. En cuanto a las expiaciones, será una ofrenda por el pecado sobre el altar para tu expiación. Tú harás expiación sobre él, es decir, sobre este misbeach, este altar, y lo santificarás y lo ungirás para su santificación. Lo diré de nuevo, lo ungirás para su santificación. Todo esto se hacía para que Aarón y sus hijos y el altar queden expiados y preparados para la adoración. Pasemos al verso 37. 7 días harás expiación sobre este altar para santificarlo, y será un altar de máxima santidad. Bien, lo que esto está diciendo es lo siguiente. Sabemos que existe el Kodesh Kodeshim, el lugar santísimo, y también el lugar santo, mientras que afuera del lugar santo se encuentra el atrio donde se ubica el altar. Lo que esto nos dice aquí es que si todo esto se cumple, esto tiene, oigan con atención, el estatus de lo más santo. Es decir, si todo lo que se ha hecho se hace correctamente, caja, exactamente como se debe, esa misma santidad que mora sobre el caporet, el propiciatorio, la tapa del arca del pacto, entre los cruvim, los querubines, sobre el arca del pacto, ellos experimentarían esa misma presencia de Dios. De eso se trataba, de que los hijos de Israel pudieran experimentar la santidad de Dios personalmente, a través de este servicio sacerdotal. Eso es lo que está diciendo aquí. Si leemos con atención, será este altar lo más santo, y todo lo que toque el altar será santificado. ¿Qué significa eso? Bueno, este altar es para la ofrenda por el pecado, entre otras ofrendas. Y todo esto, cuando se hace correctamente, santifica a los hijos de Israel para su servicio a Dios. Así que comienza con los sacerdotes, pero continúa con todo el pueblo. Y el propósito es que todo Israel, decimos Klal Yisrael, todo Israel, sea santificado en la obra de Dios.
Bien, avancemos rápidamente a nuestra última sección. Veamos el verso 38. Y esto trata del servicio diario. El servicio que se realizaba todos los días, primero en el tabernáculo y luego en el templo, la ofrenda diaria. Verso 38. Y esto harás sobre el altar. Observamos ahora un énfasis creciente en este altar. ¿Y qué se debe hacer? Estos kebasim, que significa corderos de 1 año de edad, y debes hacer 2, es decir, 2 sacrificios cada día. Y esto será siempre, todos los días, sin excepción, que harán este sacrificio especial. Un cordero se ofrecerá por la mañana y el segundo se ofrecerá Ben Ha-Arbaim. Ben Ha-Arbaim significa al atardecer, al final del día. No significa que tenga que hacerse exactamente al anochecer, sino que, según la tradición, puede hacerse desde la 9ª hora, que es aproximadamente las 3 de la tarde, hasta la puesta del sol. Así que, uno por la mañana, Shacharit, y otro hacia el final de la tarde. Y con estos sacrificios de los corderos, leamos el verso 40, se ofrecerá 1/10 parte de esta harina fina mezclada con aceite, y debe ser un aceite batido, y será 1/4 parte de un hin, que es una medida, 1/4 de hin de este aceite batido, mezclado con esta harina. Y luego continúa para decir que también junto a él se derrama una libación de 1/4 de hin de vino, y esto es para un cordero. Así que tenemos estos elementos, esta harina que está mezclada con el aceite que es batido, es decir, que las olivas son prensadas, trituradas hasta volverlas pulpa, extrayendo así el aceite de oliva. Y luego se mezcla con la libación de vino y no de agua, y esto se hace para cada uno de los 2 corderos, uno por la mañana y uno por la tarde. Versículo 41. Y al segundo cordero lo ofrecerás entre los Ben Ha-Arbaim, literalmente al atardecer, conforme a la ofrenda de la mañana, y conforme a su libación se hará con él, y se convertirá, aquí está otra vez, en una fragancia agradable, un aroma que complace, una ofrenda de fuego para el Señor. Verso 42. Es una ofrenda quemada porque se consume por completo, un holocausto continuo, día tras día, por todas tus generaciones, que se hace aquí, en el tabernáculo de reunión, en la entrada del tabernáculo de reunión, delante del Señor. Y cuando lo hacemos, noten lo que dice, Dios está haciendo una promesa, donde me reuniré. En hebreo moderno, la palabra para reunirse es va'ad, que es como un comité, con el propósito de reunirse para tomar una decisión o para revelar algo. Por eso digo con frecuencia que la adoración conduce a la revelación. Dios está prometiendo reunirse con nosotros allí. Dice, me reuniré allí con ustedes para hablar con ustedes allí, otra vez, en ese lugar. ¿En qué lugar? En la entrada del tabernáculo de reunión, para llevarlos a una mayor intimidad con Dios, a una mayor revelación. Verso 43. Y allí tenemos la misma palabra para testificar, para un propósito o designación, es decir, una razón. Dice, yo me reuniré con ustedes allí entre los hijos de Israel y seré santificado en mi santidad. Todo esto tiene el propósito de traer la presencia de Dios y su influencia santificadora a los hijos de Israel para que la gloria de Dios sea manifestada.
No puedo enfatizar lo suficiente la importancia de lo que revela este verso. Vemos que existen aquellos que han sido llamados, ungidos y santificados para la obra. Ellos hacen esa obra y al hacerlo, ellos median, y un sacerdote es un mediador. Ellos median una experiencia entre Dios y el pueblo de Israel, su pueblo de pacto, para que ellos puedan encontrarse con Dios, experimentar a Dios, para que Dios pueda ser testificado y su propósito designado se lleve a cabo. ¿Y cuál es ese propósito? Que Dios sea santificado entre ellos y que su gloria se manifieste. Y cuando la gloria de Dios se manifiesta, su obra se cumple. Dios entra en acción para cumplir sus propósitos a través de nosotros. Y por eso dice que será santificado en mi santidad. Verso 44. Una y otra vez en esta última sección, vemos que aparece esta palabra para santificar repetidamente. Y yo seré santificado en el tabernáculo de reunión, en este altar, y con Aarón y sus hijos. Yo seré santificado para su servicio a mí. ¿Qué significa eso? Que Dios se moverá conforme a sus propósitos para ellos. Sin ese sacerdocio, Dios no se movería ni cumpliría su voluntad en sus vidas. ¿Cuál es la enseñanza de esto? Muy sencilla. Aprendemos que es la adoración la que produce los propósitos de Dios en nuestra vida. Y si no adoramos de la manera adecuada, la voluntad de Dios no se llevará a cabo, ni su santificación. Recuerden que la santificación está relacionada con el propósito. Sin santidad, sus propósitos no se cumplirán. Verso 45. No solo se trata de que la adoración suceda y la voluntad de Dios se cumpla, sino que también eso introduce a Dios íntimamente en la vida de su pueblo. Verso 45. Y habitaré en medio de los hijos de Israel, y yo seré para ellos su Dios. Normalmente tenemos esta expresión: ellos serán para mí un pueblo, y yo seré para ellos su Dios. Pero aquí no está así. Simplemente vemos que Dios dice: yo voy a ser su Dios. Yo voy a tomar responsabilidad sobre ellos. Todo esto habla de su fidelidad para con su pueblo. Una vez más, habitaré en medio de los hijos de Israel y seré de ellos, o para ellos, su Dios. Y ellos sabrán, aquí está la revelación de la que venimos hablando, ellos sabrán que yo soy el Señor su Dios. Y noten que todo va de la mano con la redención, porque menciona al éxodo de Egipto. Cuando los saque de la tierra de Egipto y habite en medio de ustedes, yo soy el Señor su Dios. Ahora lo interesante es esto. Ellos ya salieron de Egipto. Se encuentran en el monte Sinaí cuando esto está ocurriendo. Y todo esto lo que busca es comunicarnos que Él los sacó con un propósito redentor. Los sacó para que lo adoren a Él, y esa adoración los posicionará y dará la provisión de Dios para que puedan cumplir sus propósitos, para que su santificación se manifieste en ellos y al final su gloria sea vista. Todo esto muestra una estructura, manifiesta un proceso que debe llevarse a cabo si los hijos de Israel van a dar testimonio de que ellos son el pueblo de pacto de Dios. Y para ir cerrando, les digo esto. Todo esto contiene principios e instrucciones sumamente importantes que debemos aplicar en nuestra adoración de nuevo pacto. Si ignoramos estas cosas, ¿qué tenemos? Pues tenemos las tonterías que suceden en tantos lugares hoy en día.
donde, en lugar de enfatizar la presencia del Espíritu Santo, lo que quieren es traer niebla y humo, donde en lugar de manifestar la gloria de Dios, buscan hacerlo con luces artificiales y estroboscópicas, no pareciéndose a un servicio bíblico, sino más bien a una discoteca. Estamos demasiado alejados de las instrucciones de Dios, porque hemos creído una mentira que no habla de la santificación ni de los propósitos de Dios. Hemos creído la mentira de que Dios está pendiente de cumplir nuestros deseos. Esa no es ninguna santidad, ni ninguna santificación, ni tiene nada que ver con la adoración. Eso es idolatría. Así que cierro con esto. Pregúntate, ¿está mi adoración a Dios más relacionada con una adoración inspirada bíblicamente, basada en las Escrituras, similar a lo que leemos en toda la Biblia? ¿O está mi adoración más relacionada con un enfoque mundano, con el fin de pasarla bien, de celebrar, de hacer una fiesta o experimentar un tipo de discoteca cristiana? Dios quiere un cambio. Él está dispuesto a recibir a aquellos que vienen ante Él con humildad y con un deseo de cambiar, conforme a su definición de cambio, para que puedan cumplir sus propósitos y experimentar santificación, de modo que su gloria se manifieste en y a través de sus vidas. En otras palabras, es tiempo de ponernos serios. Cierro con esto hasta la próxima semana. Shalom desde Israel. Shalom from Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.